Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para registrar su asistencia, y también no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual, y no se olviden también de realizar todas las tareas que tienen pendientes ahí en el aula virtual, porque yo creo que la siguiente semana podría estar siendo nuestra última semana de clase regular, ¿no? Puede que me equivoque, pero puede también que no me equivoque. Ya, todavía no les he puesto realizar el diagrama entidad-relación, pero ya se los he de poner allí. Ya, entonces después hablamos del proyecto PIS. Entonces ahorita voy a comenzar con clases para dedicarnos los últimos minutos a realizar el proyecto PIS. Entonces, creo que ya nos quedamos por aquí. Sí, hoy día como que está haciendo calor, jóvenes. Esa es la ventaja de estar en las casas, que no hace tanto calor. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces ayer me parece que estamos viendo ya el diagrama entidad-relación, ¿verdad? Ayer estamos viendo los atributos. Estamos viendo que los atributos tienen modificadores, ¿verdad? Entonces, habíamos visto como algunos ejemplos, ¿verdad? De las clases con sus atributos y sus modificadores. Habíamos visto que también podríamos colocar la multiplicidad entre los atributos, y que cuando un atributo es multivaluado, es decir, que puede tener más de un valor, entonces podríamos también poner estos modificadores, ¿no? Y dentro de los modificadores que podríamos encontrar estaba el read only, quiere decir que ese es un atributo solamente de lectura, que no se puede modificar. Habíamos visto el zoom-sec, no sé si lo vimos acá. Sí, creo que no lo vimos esto por acá. Ya, lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces tenemos de los atributos, tenemos también el zoom-sec, ¿verdad? Que es un subconjunto del atributo referenciado. También podríamos encontrar el redefines, que es una redefinición del atributo heredado. Podemos encontrar el ordered, que lo que nos indica es que los valores que están allí van a estar ordenados, y generalmente se trata de atributos multivaluados que están ordenados secuencialmente. Tenemos el unique. Eso quiere decir que no pueden existir valores duplicados en ese atributo. Y también podremos encontrar entre llaves de apertura y de mayor que de menor, que podremos encontrar restricciones específicas, ¿verdad? Definidas por el usuario.
Entonces, esos son, hasta ahí nos quedamos. Cuando nosotros hacemos combinaciones de los modificadores ordered y unique, ¿verdad? Podemos nosotros hacer una especie de tabla de combinaciones entre los dos atributos y esto daría lugar a otro tipo de colección de atributos. Cuando unique es true, es decir, que es único, y orden es false, es decir, que no me importa que esté ordenado, eso podría ser un tipo set, o sea, un conjunto, donde los valores son únicos, pero no necesariamente ordenados. Cuando el atributo unique, ¿verdad? Es true, o sea que los valores son únicos y también es ordenados, entonces eso puede ser un ordered set, o sea, un conjunto ordenado, ¿no? Igual que el anterior conjunto, pero ordenado con valores únicos. Cuando el modificador es falso y el otro modificador orden también es falso, entonces eso se puede considerar como una back, una bolsa. O sea, ahí encontramos de todo, pueden haber repetidos, desordenados. Cuando el modificador unique es falso, o sea que no es único, y el modificador orden es ordenado, entonces ahí podemos hablar de una secuencia, es decir, que van a haber valores repetidos, pero van a estar ordenados, ¿no? Entonces, estos son unos nuevos tipos de colecciones que podemos definir considerando la unión de estos dos modificadores. Ya. Ahora hablemos un poquito de las operaciones. Las operaciones tienen que ver con el comportamiento de la clase, ¿verdad? Lo que se conoce como de hardware secure. Y estos clasificadores nos van a permitir dar una información acerca de cómo se va a comportar, ¿verdad? La clase, ¿no? O sea, utilizando un clasificador asociado. El comportamiento podría ser invocado por él, ¿verdad? Entonces aquí en UML2 podemos distinguir entre las operaciones y los métodos. No, una operación va a especificar un servicio que se puede requerir desde cualquier objeto de clase y un método es una implementación de la operación. Ya. Entonces podemos tener la operación y el método, ¿no? Donde la operación especifica el servicio que puede ser requerido por otro objeto de otra clase y el método es una implementación de la operación, ¿no? Cada operación que no sea abstracta tiene un método con un algoritmo ejecutable, ¿verdad? Y en una jerarquía pueden existir varios métodos para la misma operación o lo que se conoce como polimorfismo. Por ejemplo, cuando hablamos de la clase vehículo, un vehículo puede moverse, ¿verdad? Entonces, esa sería una clase principal, pero si yo digo que tengo un carro, entonces un carro también es un vehículo, por lo tanto el carro vendría a ser una clase derivada de vehículo y también puede tener una bicicleta. Y una bicicleta también es una clase derivada de vehículo, ¿no? Entonces, en los vehículos puedo tener carros y puedo tener bicicletas. Como el vehículo puede moverse, obviamente el carro hereda esa operación de allí, ¿verdad? Y también puede moverse. Y la bicicleta, como también es vehículo, también hereda, ¿verdad? El método de moverse y también la bicicleta puede moverse, ¿no? Sin embargo, el carro se mueve con un motor y la bicicleta se mueve por una operación mecánica, o sea, por el pedaleo, ¿no? Entonces, ambos vehículos pueden moverse, pero no se mueven igual. Entonces, dense en cuenta que el vehículo puede moverse, el carro puede moverse con motor y la bicicleta puede moverse con el pedaleo. Es decir, heredan el mismo método, pero la manera como se aplica el método para la clase derivada no es igual. Por lo tanto, eso es el polimorfismo. El polimorfismo es cuando uno hereda un método de una clase mayor, ¿verdad?, a la nueva clase, pero ese método como que se adapta para la nueva clase. O sea, es parecido, pero no es igual. Entonces,
existió una metamorfosis allí y entonces se ha cambiado y se ha adaptado para esa nueva clase, ¿no? Entonces ese es el polimorfismo, ¿no? Es otro de los conceptos que se involucra en la programación orientada a objetos. Bueno, entonces aquí tenemos la sintaxis que se utiliza para lo que es una operación. Entonces aquí tenemos entre corchetes, tenemos la visibilidad, eso quiere decir que eso es opcional, y allí tenemos entre símbolo mayor que y menor que el nombre, eso quiere decir que es obligatorio, y después del nombre tenemos los paréntesis, eso también es obligatorio, y dentro de los paréntesis podemos obtener una lista de parámetros, ¿no? Pues, y eso es opcional, puede que ser que exista como no existe, ¿no? Después podemos tener los dos puntos, es opcional, y si tenemos los dos puntos debería de ir el tipo de dato de retorno, que también es opcional con los dos puntos, ¿no? También, si ponemos el tipo de dato de retorno, podremos poner la multiplicidad, que también es opcional, y podemos poner entre llaves los modificadores si es que existiesen, ¿no? Entonces, todo esto es el formato y todo esto es opcional, ¿no? Entonces, aquí nos indica que la visibilidad es la misma que se aplica en los atributos, es decir, es privada, es pública, es protegida, ¿verdad? O es de paquete. La lista de parámetros es una lista separada por comas, el tipo de retorno es el tipo de datos devuelto por esa operación. La multiplicidad es la multiplicidad del tipo de dato de retorno. El modificador dice que representa un modificador que va a definir la naturaleza de la operación. Y al igual que los atributos, las operaciones pueden ser dinámicas o estáticas, ¿no? Ya, entonces aquí dice sintaxis para cada parámetro de una operación. Entonces aquí vamos a ver los parámetros, ¿verdad? Los parámetros es un poco parecido a los atributos, ¿no? Dentro de los parámetros tenemos lo que es la dirección, este es opcional, ¿verdad? Va el nombre del parámetro, esto es obligatorio. Van los dos puntos, aquí lo tenemos como obligatorio, va el tipo de dato, ¿verdad? El tipo de dato también es obligatorio, y opcional va la multiplicidad, si es que la hay, y por acá tenemos opcional, también va el valor por defecto, si es que lo hay, y también opcional entre llaves van los modificadores, si es que lo hay, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el formato de la dirección, podemos tener las palabras reservadas in, para indicar que es un parámetro de entrada, o para indicar que es un parámetro de salida, y o puede ser in o para indicar que es un parámetro de entrada y salida al mismo tiempo, ¿no? Si no ponemos nada, ¿verdad? Por defecto la opción es in, es decir, que es un parámetro de entrada, ¿no? Bien, el tipo es el tipo de dato del parámetro y la multiplicidad es lo mismo que se aplica a los atributos, ¿verdad? Es la cantidad de atributos que puede tener ese dato. El modificador va a representar un modificador que va a definir alguna característica de la operación. Bien, entonces aquí tenemos ejemplos de operaciones. Este es el típico que hacemos nosotros. Ponemos mostrar entre paréntesis y simplemente ahí lo que estamos colocando es el nombre, ¿verdad? También podemos poner el símbolo más, que generalmente todas las operaciones son públicas. Entonces aquí estamos poniendo con el más la visibilidad y el nombre. También podemos poner con parámetros. Entonces aquí tenemos el nombre de la operación, en este caso se llama sec, y dentro de los paréntesis tenemos los parámetros, el parámetro n, el parámetro de nombre n, que es del tipo de dato nombre, y el parámetro s, que es de tipo de dato string, ¿no? Entonces ahí tenemos el nombre de la operación con sus parámetros. Por acá tenemos el nombre de la operación que se llama obtener ID, ¿verdad? Y el tipo de dato que retorna es de tipo integer, entonces se está definiendo el tipo de dato integer, ¿no? Por acá tenemos un nombre de una operación, ¿verdad? Y tenemos un modificador que dice que es de tipo query, ¿verdad? Es decir, que lo que retorna allí solamente es de consulta, no se puede modificar.
Por acá abajo tenemos otra operación que se llama sec, ¿verdad? Dentro de sec tenemos un parámetro, ¿verdad? En este caso el parámetro n, y aquí tenemos dos puntos in, quiere decir que este parámetro va a ser de entrada, ¿verdad? Y va a ser del tipo nombre, ¿no? Va a ser de tipo nombre y cuyo valor inicial, en el caso que estuviera vacío, va a ser pip, ¿no? Entonces, estos son algunos de los elementos estructurales de los formatos que pueden tomar las operaciones. Dentro de los modificadores que se aplican para las operaciones, estamos viendo UML2. Recuerden que hay UML1, UML2, no sé si hay UML3. Entonces tenemos redefine. Redefine, ¿verdad? Lo que redefine es la operación heredada, ¿no? Entonces es una redefinición de la operación heredada. Tenemos el modificador query, es decir, que la operación no cambia, los datos que se reciben son únicamente de consulta. Tenemos el ordinate, quiere decir que los valores simultáneos de los parámetros van a ser multivaluados y van a estar ordenados secuencialmente. Tenemos el valor unique, es decir, que dentro de los valores simultáneos que se reciben no van a haber repetidos, ¿verdad? Es un valor multivaluado. Tenemos restricciones en la operación. Esto, como les indiqué anteriormente, es una expresión que se restringe a nivel de operación, ¿no? Definida por el usuario. Ya, cuando nosotros especificamos las operaciones, también podríamos indicar mediante la semántica de concurrencia con un modificador adicional que podría ser secuencial, es decir, que no permite concurrencia, guarde, que esto quiere decir que permite varias instancias de ejecución de la operación, pero que solo se puede iniciar mientras las demás van a quedar bloqueadas hasta que la que se mandó a ejecutar concluye. Sí, yo diría que lo que se hace aquí es de que se crea una especie de lista y concurren, es decir, que se permite la concurrencia, es decir, que se permite varias instancias de la ejecución, o sea, de la operación a la vez, ¿no? Entonces, ustedes que son los que están diseñando su modelo conceptual, son los que van a tener que saber, ¿verdad?, cuáles de estos elementos estructurales se van a aplicar. Ya, ¿ahí tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Preguntas, jóvenes? Déjenme, aquí han pedido que realice una encuesta. Déjenme ver si hago rápidamente la encuesta. Dame un segundito. Ya realicé la encuesta. Ya, entonces si no hay preguntas, jóvenes, pues sigamos avanzando. Ya, ahora vamos a ver el tema del modelo conceptual. Vamos a ver las entidades.
Ya, entonces ya hablamos de los atributos, ya hablamos de los métodos y ahora vamos a hablar de las entidades. Entonces, los objetivos de esta unidad aquí va a ser entender cuáles son los modelos básicos de modelación para poder representar los modelos conceptuales. Aquí vamos a ver los diagramas de clase o UML para poder representar estos modelos y ustedes deberían de ser capaces de entender estos diagramas de estos modelos conceptuales, ¿verdad? De base de datos y deberían de ser capaces de modelar. De hecho, ya algunos de ustedes lo están haciendo utilizando los diagramas UML, porque, como les digo, el diagrama de entidad-relación y los diagramas de clases son, y los diagramas de caso de uso son bastante utilizados al momento de hacer un análisis y diseño del sistema, ¿no? Bien, hablemos un poco del modelo del dominio. Realmente aquí lo que queremos hacer es una representación visual utilizando las clases conceptuales, ¿verdad? De un mundo real, ¿verdad? Que es de nuestro interés, ¿no? Entonces, a esto de aquí se le denomina modelos conceptuales o esenciales, ¿no? Y la idea aquí es que nosotros logremos conceptualizar los objetos más importantes y los eventos que van a estar asociados en este entorno. Y esto lo vamos a hacer utilizando diagramas de clases que se van a ir refinando, o sea que van a tener diferentes detalles y que a la final van a servir para hacer el diseño, ¿verdad? O sea, van a servir como una base para hacer un diseño o una capa, el diseño del negocio, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener una especie de bosquejo lógico base y este de aquí nos va a servir para poder construir los programas, en este caso, orientados a objetos, ¿no? No solamente para los modelos orientados a objetos, pero obviamente aquí está basado mucho en la programación orientada a objetos. Estos diagramas lo que van a hacer es que van a mostrar las clases, o sea, las clases que nosotros saquemos, van a ser las clases que vamos a necesitar en todo este problema. Entonces, todo ese problema se le va a denominar el dominio, ¿verdad? Y no solamente vamos a poder ver las clases, sino que vamos a ver las asociaciones que existen en estas clases, ¿no? Entonces, el modelo del dominio es entender todo el problema, pues sacar esos objetos y esas relaciones que hay entre esos objetos, ¿verdad? Como un primer paso para el resto de diagramas que vienen a continuación. Bien, hablemos un poquito del modelo entidad-relación. Este modelo conceptual se utiliza para hacer la construcción de la base de datos de un sistema. Obviamente, para poder construir este modelo, necesitamos conocer cuáles son los objetos que van a requerir un almacenamiento de información, ¿verdad? Y cuáles son los objetos que se requieren para que nuestro software que estamos diseñando funcione de la mejor manera, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar directamente en los datos y las restricciones que pueden haber en estos datos. Es decir, que nos vamos a concentrar en el modelo conceptual, ¿no? Este modelo conceptual en un inicio va a ser un modelo conceptual de alto nivel, es decir, que no nos vamos a concentrar en los detalles de implementación, ¿verdad? Como por ejemplo, qué tipo de base de datos vamos a utilizar o cuáles son los requerimientos de hardware para implementar esa base de datos, sino que simplemente vamos a definir cómo funciona el modelo sin preocuparnos de esa parte técnica. El modelo de entidad de relación es básicamente un modelo conceptual que nos va a poder presentar una vista estructural de los datos, ¿verdad? Y a través de este diagrama, pues vamos a ver las entidades que vamos a trabajar y las relaciones que hay entre estas diferentes entidades para que nuestro sistema que vamos a construir, ¿verdad?, funcione correctamente utilizando esta futura base de datos. Bien, entonces, ¿qué va a hacer la entidad? La entidad no es otra cosa que el objeto del mundo real, ¿verdad? Que va a existir en nuestro sistema. Este objeto tiene existencia propia, ¿verdad? Y se distingue del resto. Generalmente se trata de alguna cosa física, como alguna persona, algún hogar, ¿verdad? Algún tipo de empleado o también puede tener alguna existencia conceptual, como por ejemplo un cargo, un curso o una función, ¿no? Entonces, las entidades pueden representar cosas físicas o cosas conceptuales. Se representa con un rectángulo,
¿verdad? Y, por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Dos entidades, la entidad cliente y la entidad venta, que representan un dominio del problema de un, de unas ventas, ¿no? De un comercio. ¿Sí? Entonces el dominio del problema sería el comercio y de ese comercio sacamos que existen clientes y que existe venta. Entonces estas son las entidades que participan aquí. Si se dan cuenta, pues no tiene nada diferente de lo que es un diagrama de clase, ¿no? Entonces básicamente es lo mismo por acá. Bien, esas entidades, ¿verdad? Van a tener atributos, al igual que lo tienen las clases, ¿verdad? Entonces esos atributos van a ser propiedades propias de esa entidad, ¿verdad? Si estamos hablando de una entidad cliente, pues los atributos que les corresponden son, por ejemplo, código del cliente, nombre del cliente, tipo de cliente, saldo del cliente, todas son características propias de un cliente, ¿no? Por lo tanto, le pertenecen a la entidad cliente. Bien, el dominio va a ser el conjunto de valores válidos para cada atributo. En este caso estamos hablando del dominio del atributo, no estamos hablando del dominio del problema, ¿verdad? Sino que estamos hablando del dominio del atributo. El dominio va a ser ese conjunto de valores que puede tomar el atributo, ¿no? Y van a estar representados por el tipo de datos, también puede llevar la longitud, ¿verdad? Si es un tipo de dato restringido. No, la relación va a ser la asociación significativa y duradera que existe entre dos o más entidades, ¿no? Entonces aquí también existen asociaciones tales cual como existen los diagramas de clase. La cardinalidad va a ser el número de veces como mínimo y como máximo en que la instancia de la entidad puede estar asociada o vinculada con otras instancias de otra entidad. Aquí podemos ver cuáles son las cardinalidades más comunes. Entonces, miren, aquí tenemos una cardinalidad de 1 a 1. Esto significaría, pues, una relación, ¿verdad? Que se representa con una línea recta. Cuando 1 a 1 generalmente lleva una rayita. ¿Sí? Aquí yo interpreto que puede ser 0 o 1 y acá yo interpreto que puede ser 0 o 1. Entonces, con este diagrama aquí yo no estoy tan de acuerdo porque aquí dice de 1 a 1 y aquí dice de 0 a 1 a 0 a 1, ¿no? Entonces, así yo la conozco, entonces ahí se los voy avisando, ¿no? Por acá tenemos la cardinalidad de 1 a muchos, entonces eso se representa por acá, aquí debería estar aquí tenemos esto que representa 0, 1, ¿verdad? Y por acá tenemos un 0, ¿verdad? Que esto dice que puede ir desde 0 y estas patitas de aquí, que se conocen como patitas de gallo, representan muchos, ¿no? Entonces nosotros leemos aquí de 0 a muchos, aunque aquí dice de 1 a muchos, esto realmente es de 0 a muchos porque el 0 quiere decir que puede tomar el valor de 0, de 1 o de muchos. Y tenemos de n a n, o sea, de muchos a muchos, eso se representa con unas patitas de gallo por acá, ¿verdad? Y unas patitas de gallo por acá, ¿no? O sea, que de muchos pueden ir hacia muchos. En este caso aquí pueden haber desde 0 a muchos y acá pueden ir desde 0 a muchos, ¿no? Entonces, esos son los símbolos que se representan para la cardinalidad. La cardinalidad, al igual que en las clases, se mantienen, pero se representan con estos símbolos, ¿no? Entonces ustedes lo pueden ver así y si lo ven así, más o menos este es característico de las relaciones que encontramos en las bases de datos. Bien, entonces aquí vamos a ver un ejemplo de una venta donde un cliente se asocia a una entidad venta. Entonces, aquí dice la cardinalidad. Vamos viendo esto, ¿no? Entonces tenemos el cliente y tenemos la venta. Entonces aquí el cliente se relaciona con la venta de la siguiente manera, ¿no? Un cliente puede tener de 0 a muchas ventas, ¿no? Entonces aquí tenemos 0, porque puede ser que el cliente nunca haya comprado, ¿verdad? Y las patitas de gallo representan muchas ventas, ¿no? Entonces un cliente puede tener de 0 a muchas ventas. Y una venta puede tener, dice aquí, de 0 a un cliente. Entonces, aquí yo no estaría de acuerdo que una venta tenga 0 clientes, sería un poco extraño. Yo pienso que aquí este cerito que está aquí, ¿verdad? Al lado del cliente, este cerito debería ser reemplazado por un 1. Una venta debería de tener un cliente, ¿no?
Entonces, no estoy muy de acuerdo con esa relación. Pero la notación que se utiliza es una línea, ¿verdad? Para indicar que existe una asociación entre esas entidades y la patita de gallo que representa que son muchos, ¿no? Muchas instancias de ventas que puede tener el cliente. Bien, entonces vamos viendo lo que es la cardinalidad mínima. Dice que la cardinalidad mínima es la relación del cliente hacia la venta, es opcional, es decir, de que puede, ya que el cliente dice está afiliado, pero no ha generado ninguna venta, y se puede representar con el símbolo cero, ¿no? Entonces, cero significa que puede como no puede tener. O sea, cuando nosotros vemos el cero, quiere decir que puede. Y la cardinalidad mínima desde la venta hacia el cliente es obligatoria. Es decir, que debe y se representa con el símbolo, con esta rayita, ¿verdad? Con el símbolo 1. Entonces, aquí sí estamos viendo la cardinalidad bien, ¿verdad? Un cliente puede tener 0 ventas o muchas, ¿no? Porque no es obligación que el cliente tenga una venta. Entonces, el cliente puede ser cliente con 0 ventas, ¿verdad? Puede ir ido a ver, a proformar y no compró, entonces tiene 0 ventas, pero una venta debe de tener un cliente, ¿no? Entonces, miren, como de aquí para acá con el 0 utilizamos la palabra puede, ¿verdad? Y de venta para el cliente utilizamos la palabra debe, ¿sí? Cuando vemos el 1, entonces es obligación de que una venta tenga un cliente, ¿verdad? Un cliente puede tener de 0 a muchas ventas, pero puede, o sea, no es obligación, y una venta debe tener un cliente, ¿no? Entonces, aquí está lo que es un cliente, puede generar muchas ventas, una venta debe ser generada por un solo cliente, es obligación, ¿no? Entonces, ahí estamos leyendo la cardinalidad. Bueno, aquí nos habla de que los diagramas de entidad de relación va a ser una herramienta que nos va a permitir modelar los datos y nos va a permitir describir las asociaciones, ¿verdad? Las asociaciones de las diferentes entidades y datos que existen en el sistema de información. Entonces dice que a continuación vamos a ver un diagrama entidad-relación donde vamos a ver un subsistema donde se van a modelar los requerimientos que se debe registrar, los abonos y la forma de pago que se realizan los clientes a ventas dadas a crédito, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo del diagrama entidad-relación. Entonces aquí tenemos el diagrama entidad-relación que representa una venta. Vamos a ver esto de aquí. Ya, aquí tenemos el diagrama de relación, ¿verdad? ¿Cuáles son las entidades aquí? Aquí tenemos un cliente, tenemos la venta, tenemos el abono, tenemos el detalle del abono, tenemos la forma de pago. Si se dan cuenta, todo esto de aquí, pues son entidades, ¿verdad? O ustedes también lo pueden ver desde el punto de vista de clase, ¿no? Entonces son las clases de los objetos que van a existir en el sistema de información, ¿verdad? Y obviamente estamos viendo el modelo conceptual. Lo que queremos ver es de nuestro sistema qué necesitamos guardar en la base de datos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos guardar en la base de datos van a ser los clientes, la venta, los abonos, los detalles de abono, la forma de pago. Sí, por eso hemos creado este modelo conceptual o diagrama de entidad de relación. Entonces, dentro del cliente vemos que tiene sus atributos, entonces tiene el ID del cliente, ¿verdad? El tipo de documento, el nombre, género, dirección, municipio, teléfono, aplica crédito, ¿verdad? Todos estos son atributos propios del cliente, ¿verdad? Y el ID del cliente tiene aquí algo mandatorio que dice PI, lo que quiere decir que indica que esto es una clave primaria, ¿sí? Una clave primaria, ¿no? Entonces ya por ahí ya tenemos un modificador. También tenemos el tipo de datos que es integer, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese tipo de datos y lo tenemos subrayado. Eso quiere decir que esto aquí es, si no me equivoco, es mandatorio, ¿no? Entonces es mandatorio tener este dato aquí ingresado y de hecho por acá lo tenemos con una M, que la M indica que todos estos campos aquí son mandatorios, es decir que no los podemos dejar en blanco. Dentro de los campos tenemos los tipos de datos, entonces aquí tenemos integer, por acá tipo de documento tenemos un variable de caracteres, de 2 caracteres, ¿verdad? Por acá tenemos una variable más. Esperemos un segundito, déjenme ver qué le pasó a la parrita por aquí.
Ya, entonces les decía yo que aquí ya tenemos definidos los tipos de datos. Entonces tenemos, por ejemplo, el nombre, tenemos variable, ¿verdad? De 50 caracteres, que es mandatorio. Aquí en género tenemos que, dice que tenemos solamente caracteres, aunque este número que está aquí como que está equivocado, porque son muchos caracteres para el género. Apenas debería ser uno o dos. No, tenemos la dirección, que son caracteres variables de 50. Variable quiere decir que la longitud no está definida, ¿no? Que puede ser los 50, como puede ser 1, como puede ser 0, como puede ser 20, etcétera, etcétera, ¿no? Teléfono, que lo tenemos con numérico. Yo personalmente pienso que teléfono debería ser alfanumérico o carácter, ¿verdad? Porque a veces hay símbolos especiales allí. Y aplicar crédito, pues parece que es una variable de dos caracteres que me imagino que decir que sí, sí, si tiene crédito y no si no tiene crédito, ¿no? Y acá al final, pues nos indica que el ID del cliente va a ser la clave primaria, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos nuestra entidad cliente. Aquí tenemos nuestra entidad cliente y por acá tenemos nuestra entidad venta. Nuestra entidad venta pues tiene entre sus atributos el ID de venta, que es, por cierto, la clave primaria, que es integer y que es mandatorio y que está subrayado, ¿verdad? Tenemos la fecha de venta, que es de tipo day, tipo de venta, que es una variable de caracteres de dos caracteres, estado, que es un boolean, es decir, que puede ser verdadero o falso, total venta, que es de tipo flotante, o sea que puede tener decimales, y saldo, que es de tipo flotante, ¿no? Y finalmente el ID de venta, que nos indica aquí específicamente que es la clave primaria, y todos estos campos son mandatorios. Dentro de abono tenemos los datos del ID del abono para saber qué número de abono también es hacer clave primaria, es de tipo integer, ¿verdad? Y también es mandatorio. Fecha, que es de tipo D, y estado, que es de tipo boolean, o sea que puede ser verdadero o falso, y todos son mandatorios. Y el ID de venta, que hace clave primaria. El de detalle del abono, tenemos un ID de detalle de abono, que es la clave primaria, que es de tipo integer, que es mandatorio. ¿Verdad? Tenemos el valor del abono, que es de tipo flotante, es decir, que admite decimales y también es mandatorio. Y finalmente el ID del abono, que especifica allí que hace clave primaria. Y también tenemos la forma de pago, que tiene su ID de medio de pago, que es clave primaria, que es de tipo integer y que es mandatorio. Tenemos el medio de pago, que es, es unos caracteres variables de 30 de longitud y que también es mandatorio, ¿no? Entonces, eso que acabamos de ver son todas las entidades con sus atributos, y ahora sí vamos a analizar las relaciones que hay entre estas entidades de aquí, ¿no? Entonces, de entre clientes y venta, ¿verdad? La relación que hay, ¿verdad? Es de que un cliente, ¿verdad? Aquí se genera, yo lo puedo leer que un cliente puede tener de cero a muchas ventas, ¿no? Porque está aquí la patita de gallo, ¿no? Entonces un cliente puede tener de cero a muchas ventas. Y visto desde el punto de vista de la venta, una venta debe de tener un cliente, ¿no? O si lo leemos como está allí, un cliente genera de cero a muchas ventas, y una venta pues le pertenece a un cliente. Entonces aquí está la rayita que indica que solamente es un cliente. Entonces esta es una relación de uno a muchos. ¿Sí? Es una relación de uno a muchos. Bien, ¿cuál es la relación entre la entidad venta y la entidad abono? ¿No? Entonces, una venta, ¿verdad? Vamos de arriba hacia abajo. Una venta puede tener de cero a muchos abonos, porque puede ser que sea crédito, y si es a crédito todavía no lo han pagado, entonces puede tener cero abonos o puede tener muchos abonos, ¿no? O si lo leemos como está allí, una venta puede ser cancelada con cero o muchos abonos, ¿sí? Aunque dice puede ser cancelado, ¿no? Y un abono debe de aplicarse a una venta. Un abono debe aplicarse a una venta, por eso aquí está el 1. Un abono puede aplicarse a una venta, ¿no? Entonces, esto de aquí también es una relación de uno a muchos, ¿sí? Aquí estamos viendo una relación de uno a muchos. Ahora veamos la relación que hay entre la entidad abono y la entidad detalle de abono. Bien, entonces vemos aquí que un abono puede tener de 0 a muchos detalles de abono. Un abono puede tener de 0 a muchos detalles de abono. Yo creo que aquí está mal graficado,
aquí debería estar una rayita, porque si yo hago un abono, ¿verdad? Por lo menos tengo que pagar algo. Entonces no puede ser que un abono no tenga detalle de abono. ¿Sí? Por lo tanto, yo personalmente creo que aquí debería ser de uno a muchos, ¿no? Entonces, un abono debe tener de uno a muchos abonos. Entonces yo cambiaría este circulito de aquí por una rayita, ¿no? Aquí de hecho sí le han puesto la rayita, pero le han puesto la rayita ahí como que si fuese la línea, que me imagino yo que es una manera gráfica de representar el uno, ¿no? Entonces aquí tenemos de uno a muchos y si vemos desde el punto de vista del abono, un detalle de abono debe de tener, ¿verdad? Una cabecera de abono, ¿no? Entonces no puede existir un detalle de abono si no existe la cabecera del abono, por lo tanto un detalle de abono debe de tener una cabecera de abono, ¿no? Entonces aquí también tenemos una relación de uno a muchos, con la novedad de que aquí faltaría la rayita, ¿no? Y obviamente el detalle de abono se relaciona con una clase que se llama forma de pago, ¿verdad? Entonces la relación que hay entre detalle de abono y forma de pago es la siguiente. Un detalle de abono debe tener una forma de pago y de hecho aquí está el palito que indica que es una relación de 1 a 1. Entonces un detalle de abono debe tener una forma de pago, ¿no? O sea, efectivo, crédito, cheque, orden de compra, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ir de izquierda a derecha. Una forma de pago puede tener de 0 a muchos detalles de abonos, porque una forma de pago se aplica, si no se aplica en un cliente, se puede aplicar en otro cliente. Entonces, de repente, si es una orden de compra, a lo mejor todavía no se aplica, o sea, puede tener de 0, ¿verdad? Pero si es, por ejemplo, un pago en efectivo, va a tener muchos detalles de abonos que se han utilizado del pago en efectivo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo las relaciones y su multiplicidad que hay entre este diagrama entidad-relación, donde lo que nos interesa ver, pues ya es aquí, este es un diagrama entidad-relación formal. Cuando ustedes hagan un diagrama entidad-relación, yo esperaría ver algo parecido a esto con algunas entidades allí y las relaciones que hay entre ellas. No sé si allí tienen alguna pregunta. Preguntas, jóvenes. Si no hay preguntas, entonces yo continúo. Ya, entonces vamos a ver cómo ustedes deberían elaborar un diagrama entidad de relación. Entonces, para ustedes hacer un diagrama entidad de relación, lo primero que tienen que hacer es identificar las entidades que van a participar, ¿no? Lo segundo que tienen que hacer es identificar las relaciones y lo tercero que tienen que hacer es revisar, identificar los atributos y luego revisar que todo esté bien, ¿no? Yo cuando he hecho estos diagramas, primero identifico las entidades, ¿verdad? A veces hago las relaciones, lo de los atributos creo que es lo más fácil y la revisión siempre es necesaria porque siempre se nos pasa algo por alto, entonces tenemos que hacer esa revisión. Bien, entonces el análisis de las entidades, aquí nosotros podemos partir por revisar cada caso de uso, ¿verdad? De los subsistemas. En este caso estamos tomando de ejemplo un subsistema de ventas y a partir de los diagramas de caso de uso nosotros podemos definir cuáles son las entidades que se están siendo referenciadas y cuáles son los datos que debemos de considerar almacenar, ¿no? Después de eso nosotros podemos hacer el análisis de las relaciones. Entonces aquí podemos definir las relaciones binarias con las cardinalidades máximas y mínimas que existen entre las diferentes entidades que corresponden a este dominio, ¿verdad?, del subsistema que estamos analizando. Luego de eso tenemos que hacer el análisis de los atributos. Entonces aquí vamos a definir los atributos de cada entidad y vamos, dice aquí, a utilizar la técnica del análisis de frase nominal, es decir, de qué habla el sistema, de qué se menciona o se nomina, ¿no? Dice que en el texto descriptivo de cada caso de uso se mencionan las características de las entidades objetos de dominio, ¿no? Entonces,
tenemos que ver qué dicen los textos descriptivos. Es por esa razón que cuando nosotros hacemos el levantamiento de información, la documentación va a ser sumamente importante para poder realizar el análisis y diseño, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Bien, entonces en el análisis de las entidades, dice que por cada subsistema de ventas se van a definir las entidades referenciadas cuyos datos se desean almacenar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que se están revisando los casos de uso y hay un caso de uso de registro del cliente, entonces yo ya sé que ahí hay una entidad cliente. Si tengo un caso de uso de registro de artículos, yo ya sé que voy a necesitar una entidad de artículo. Si dice que hay un caso de uso de registro de ventas, entonces yo ya sé que voy a requerir la entidad venta, cliente, detalle de venta, artículo y pago, ¿verdad? Porque eso lo deduzco del caso de uso. Y si hay que generar un informe de ventas, entonces yo ya sé que requiero la entidad de artículo, tipo de artículo, cliente y venta, ¿no? Entonces, analizando los casos de uso, yo puedo identificar allí cuáles son esas entidades, ¿verdad? Y una vez que pongo las entidades, entonces comienzo a generar las entidades: venta, artículo, detalle de venta, tipo de artículo, cliente, venta, artículo, detalle de venta, y luego ya comienzo a hacer las relaciones que hay entre ellas, ¿no? Por ejemplo, la relación que hay entre un cliente y una venta es que un cliente genera de 0 a muchas ventas, entonces ahí ya estoy haciendo la relación que hay entre cliente y venta. Y una venta debe tener registrado un cliente, ¿no? Entonces, esto es una relación de 1 a mucho. Luego, tengo la relación que hay entre los artículos y el detalle de venta. Entonces, yo digo que un artículo puede estar presente desde 0 a muchos detalles de venta, ¿sí? O sea, puede ser que el artículo recién ingresó y no se haya vendido, o sea, un artículo muy malo y la gente no lo quiera comprar. Entonces, tiene 0, o sea, ha aparecido en 0 ventas, ¿verdad? Pero si es un artículo con mucho movimiento, pues puede aparecer en muchas ventas. Entonces, aquí es de 0 a muchas. Y desde el punto de vista de derecha a izquierda, un detalle de venta, ¿verdad? Debe de tener asignado o registrado un artículo, ¿no? Entonces, debe de tener por lo menos uno. Entonces, aquí aparece el 1. Y esto sería una relación de 1 a muchos. Entre la relación entre la venta y el detalle de venta, entonces aquí podemos ver que la relación es que una venta debe tener de 1 a muchos detalles de venta, porque yo por lo menos tengo que vender un artículo para que hacer una venta, ¿no? Entonces miren ustedes cómo aquí sí está el gráfico correcto, que debe tener de 1 a muchos, lo que yo les decía, que no estaba de acuerdo con el circulito anterior. Entonces aquí debe tener de 1 a muchos detalles de venta, y un detalle de venta obviamente debe pertenecer a una venta. Un detalle de venta no puede pertenecer a 2 ventas, sino que un detalle de venta tiene que pertenecer a una única venta. Y una venta, pues obviamente sí puede tener muchos detalles de venta, por lo tanto aquí tenemos una relación de 1 a muchos. ¿Cuál es la relación que hay entre el artículo y el tipo de artículo? Entonces, un artículo debe de pertenecer a un tipo de artículo, ¿verdad? Entonces, aquí está el 1, o sea que por lo menos debe estar en un tipo de artículo. No puede estar en dos. Sería un poco raro que un artículo pertenezca a 2 tipos de artículo. No es totalmente imposible, pero podría manejarse eso de otra manera, ¿no? Entonces, un artículo debe pertenecer a un tipo de artículo, ¿verdad? Y un tipo de artículo puede tener de 0 a muchos artículos, ¿no? Si el tipo de artículo es nuevo, pues entonces todavía no hay los artículos que están en esa categoría, por eso puede tener 0, ¿verdad? Pero si ya es un tipo de artículo que ya tiene tiempo, entonces probablemente tendrá muchos artículos asociados, ¿no? Entonces, esta es una relación de muchos a uno, ¿no? O visto de abajo hacia arriba, de uno a muchos, ¿no? Entonces, aquí hemos ya definido nuestras entidades y nuestras relaciones en base a los casos de uso para obtener las entidades que participan en el desarrollo del sistema y las relaciones que las hemos analizado y deducido aquí, ¿no? Bien, aquí estamos viendo el diagrama entidad-relación completo. Si se dan cuenta, este diagrama entidad-relación es de alto nivel porque solamente están las clases y las relaciones, no están los atributos ni modificadores. Entonces, lo que a mí me interesa, o sea, si yo le enseño esto de aquí a
a un gerente, ¿verdad? A un usuario, probablemente sea un poco más comprensible que tenerlo un poco más detallado. Entonces, este diagrama de entidad de relación no está totalmente detallado, pero sirve, ¿no? Eso es lo que yo les decía, que de repente ustedes podrían hacerlo, o no sé si lo quieran hacer para el proyecto. Bueno, creo que ustedes ya lo tienen detallado, entonces detallado es mejor para que se den cuenta que ustedes han aplicado todas las reglas, ¿verdad?, que se utilizan en este entorno. Bueno, con este diagrama de entidad-relación, ¿verdad?, aunque no están los atributos, pero ya si están los atributos y sus modificadores, yo con esto de aquí, yo ya puedo ponerme a trabajar en la base de datos, ¿no? Porque yo ya tengo un modelo conceptual de los datos, de lo que voy a guardar, de cómo se relacionan entre sí. Entonces yo ya puedo con esto de aquí generar mi base de datos sin mayores errores. ¿Sí? Este modelo de entidad-relación es muy importante al momento de diseñar, porque este prácticamente es la estructura de su sistema. Si algo aquí no está bien definido, su sistema va a trabajar mal, ¿sí? No van a poder arreglarlo. Bien, entonces hablemos un ratito de la base de datos. La base de datos es donde se van a guardar los datos, y estos datos obviamente van a servir de consulta y de almacenamiento para la aplicación que ustedes están construyendo, ¿no? En los sistemas de base de datos hay una cosa que se denomina el DBMS, o lo que se conoce comúnmente como el motor de la base de datos. El motor de la base de datos es un programa que está cargado en la memoria. El motor de la base de datos es un programa que está cargado en la memoria y es el que va a recuperar los datos, a consultar los datos, ¿verdad?, a arreglarlos, a insertar los datos. Es el que va a hacer la parte difícil, pero como el motor de la base de datos sabe hacer las cosas bien, entonces les quita ese problema a ustedes, los diseñadores, y es el motor el que va a ver cómo recupera, cómo graba y cómo lo hace todo de manera eficiente, ¿no? Entonces, ese DBMS, que es el motor, va a poder crear, modificar, actualizar la base de datos, va a recuperar los datos y va a poder generar, algunos pueden generar informes y pantallas sobre esos datos, ¿no? Entonces, ustedes ya no se encargan de esa parte técnica, sino que eso lo realiza el motor. Ya, y ese motor de base de datos, que es el que administra los datos, va a ser manejado por una persona que es el administrador de base de datos, que va a ser una persona sumamente importante en su implementación, en su diseño de su sistema, ¿no? Entonces, el DBA, el administrador de base de datos, va a ser el que administra el motor de la base de datos. Yo, en mis buenos tiempos, fui, bueno, sí, es una de las funciones que más he cumplido desde administrador de base de datos. Es una responsabilidad, ¿verdad? No es que usted le pagan por hacer queries, es porque usted tiene que garantizar que esa información esté siempre disponible y siempre respaldada. Gracias a Dios a mí no se me perdió mucha información, pero en mi trayectoria se me habrán dañado unos 10 o 20 servidores. Así, 20 servidores se me habrán dañado, y obviamente pues un buen administrador de base de datos tiene su as bajo la manga para recuperar la información. Entonces, sí, de esos 20 pues muchas veces recuperé el servidor, y otras veces tuve que recuperar los respaldos, y alguna de las veces más catastróficas tuve que reconstruir la información. ¿Sí? Entonces es una tarea difícil, de responsabilidad, ¿verdad? Por lo tanto, esta persona tiene que ser una persona muy responsable. Bien, ¿cuál es el objetivo de que nuestro sistema maneje una base de datos? Que hoy en día pues es algo que común, que todo sistema tenga una base de datos. Pues vamos a ver por qué es importante que usemos una base de datos y que no tratemos nosotros como programadores de manejar las aplicaciones. Ya eso no se usa desde hace muchísimos años atrás, desde antes de que ustedes nacieran ya se usaban las bases de datos. Entonces, las razones por las cuales usamos la base de datos es porque los datos se pueden compartir entre los usuarios y varias aplicaciones, es lo que nos permite la base de datos. Por eso yo les decía a ustedes que nuestra propuesta de nuestro programa de agenda docente, ¿verdad? Esta propuesta de aquí consiste en que nosotros utilicemos la misma base de datos que utiliza el sistema para crear una compatibilidad.
Y si tenemos esa compatibilidad, es decir, usamos la misma versión de la base de datos, va a ser mucho más fácil que podamos compartir los datos entre las diferentes aplicaciones. O sea, no tenemos que pensar solamente en nuestra aplicación. Tenemos que pensar en que nuestra aplicación y la aplicación que ya tiene la organización sean compatibles y puedan comunicarse, ¿no? Para mantener datos precisos y consistentes, entonces las bases de datos, pues son los motores de base de datos, hacen esto mucho mejor que nosotros. Y parte de lo que nos garantiza un motor de base de datos es la consistencia de la información. 3. Asegurar que todos los datos requeridos para las aplicaciones actuales y futuras siempre estén disponibles. Entonces la base de datos nos ofrece seguridad y esto garantiza que van a estar disponibles. Obviamente el administrador de base de datos tiene que también garantizar esto de aquí. 4. Permitir que la base de datos evolucione a medida que aumentan las necesidades de los usuarios. Y por eso es que nuestro diseño de nuestro modelo conceptual tiene que ser muy bien hecho y tiene que pensar a futuro, porque nuestro modelo conceptual va a ser nuestro esqueleto, nuestra estructura, es lo que nosotros no debemos de cambiar. ¿Sí? Nuestro modelo conceptual tiene que permitir crecer. Entonces, nuestro modelo conceptual yo le puedo agregar más cosas, otra relación, otro atributo más, para que crezca, eso es normal. Pero si yo a mi modelo conceptual tengo que decir, esta entidad ya no va, y ahora van estas otras 5 entidades, entonces quiere decir que mi diseño está mal, ¿verdad? Entonces, un buen diseño nos va a permitir crecer, y ustedes cuando hagan un modelo de base de datos tienen que estar enfocados en que puedan crecer, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes propusieron su modelo de base de datos, no tomaron en cuenta los periodos. Eso quiere decir que en su diseño de su modelo conceptual, ¿verdad? Ese sistema solo funcionaba para un periodo, porque para el siguiente periodo tendrían que ustedes hacer algún artificio, como borrar toda la información y comenzar un nuevo periodo, lo cual no es conveniente. Entonces, eso es lo que le faltaba a su modelo, ¿no? Entonces, y si ustedes no toman en consideración eso, su modelo puede quedar mal, ¿verdad? Y parchar un mal diseño generalmente termina mal. Quinto, permitir que los usuarios construyan su propia vista personal de los datos sin preocuparse por la forma en que estos se almacenan físicamente. La mayoría de las bases de datos nos permiten crear vistas, las vistas nos permiten observar la información ya relacionada, ¿verdad? Y esto le permite a los usuarios obtener la información que requieren, ¿verdad? Pero le quita al usuario, el usuario no se preocupa por saber si un dato se guardó por un lado, si está por otro lado, si está esparcido, si hay que sumarlo, sino que el usuario simplemente ya consume la información de manera que le sea útil y no tiene que preocuparse por cómo se ha almacenado la información. En pocas palabras, le quita la parte técnica, ¿no? Algo así como cuando ustedes van a un restaurante y ustedes dicen, deme un plato, no sé, una lasaña, ¿verdad? Y ustedes le traen la lasaña bien rica, bien calientita, y ustedes no se preocupan de cuánto se cocinó la carne, cuánta sal, cuánta pimienta, cuánto queso, y todo lo que necesitaron para hacer la lasaña, sino que ustedes ya van a plato servido y ya se sirven y degustan, ¿verdad? Entonces ustedes no tienen que preocuparse de cómo lo preparan, sino que ustedes simplemente se sirven. Aquí lo mismo, el motor de la base de datos es el que hace toda la magia para que ustedes consuman los datos. Bien, las entidades son cualquier objeto o cualquier evento que ustedes van a decidir que necesitan recolectar datos, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes necesiten guardar información va a ser una entidad, y dentro de las entidades tenemos tipos de entidades, ¿no? Tenemos entidades fuertes, es decir, que tienen un conjunto de atributos que van a ser suficientes para formar claves candidatas y poder identificar de manera inequívoca todas sus instancias, como por ejemplo cliente, ¿verdad? Y tenemos entidades de tipo débil, ¿verdad? Cuyos atributos no la pueden identificar completamente, sino que solo la identifican de manera parcial. Estas entidades deben de participar en una relación con otras entidades que ayuden a identificarlas de manera única, unívoca, dice. Única me imagino que debe ser, ¿no? Entonces las entidades débiles necesitan ayudarse de otras entidades
para ser identificadas de manera única. No sé si ustedes recuerdan en nuestro modelo, nosotros teníamos institución, carrera, periodo, curso, ¿verdad? Entonces, todas estas son entidades fuertes, pero teníamos una entidad que para poder identificar esa entidad se formaba por el instituto, por el periodo, por el curso, por la materia, por el docente, ¿verdad? Entonces, esa entidad necesitaba de todas las otras entidades para crear una entidad propia. Entonces, eso es una entidad débil, ¿no? Bien, dentro de lo que son el modelo conceptual y específicamente también hablando de las bases de datos trabajan con metadatos. Metadatos son datos sobre los propios datos, ¿verdad? Entonces, estos datos sobre los propios datos, ¿verdad? O archivos, o la base de datos, van a describir, ¿verdad? Van a describir los datos que estamos guardando. Por ejemplo, si yo guardo el dato nombre, el metadato va a decir que ese dato tiene un nombre, ¿verdad? Y va a tener un metadato que dice, va a existir un nombre, y va a tener otro metadato que va a decir, ese nombre va a ser alfanumérico, y va a tener otro metadato que va a decir, ese nombre tiene una longitud de 30 caracteres, ¿no? Entonces, eso que me indica del atributo de una entidad, ¿verdad? Yo voy a tener datos de ese atributo como son el nombre, el tipo de dato, la longitud o multiplicidad, los modificadores que va a tener, y todo eso de allí son metadatos de los datos, ¿no? Entonces, todos esos metadatos tienen que guardarse en la misma base de datos, ¿no? Entonces, la base de datos está construida a partir de metadatos que son datos de los datos. Los datos que se almacenan generan a su vez datos que describen esos datos, ¿sí? Sonó como un champú, espero que me hayan entendido. Bien, tenemos las relaciones como ya vimos son las asociaciones que existen entre las entidades. Tenemos también allí los atributos que son las características propias y particulares de cada entidad, ¿verdad? Y los atributos, pues como ya sabemos, pueden existir muchos para cada entidad, ¿no? Podemos tener los atributos simples, que es el atributo que tiene un solo componente, es decir, que no se pueden dividir en más partes pequeñas que tengan un propio significado. Y podríamos tener atributos compuestos, es decir, un atributo que está compuesto de varios componentes y cada uno con un significado mismo, ¿no? Un grupo de atributos dice que se representa mediante un campo compuesto cuando tienen afinidad en cuanto a su significado o en cuanto a su uso, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre un atributo compuesto, podría ser la fecha, ¿verdad? La fecha se compone en día, mes y año, ¿no? Entonces, la fecha como tal tiene su propio valor, pero también el día, el año y el mes pueden tener un significado en un determinado sistema, ¿no? Y un atributo simple podría ser, por ejemplo, la cédula de un cliente. Entonces, la cédula pues no se divide, a no ser que ustedes quieran dividirla con el dígito verificador que está allí involucrado. Bien, dentro del concepto de base de datos también tenemos los archivos. Los archivos lo que hacen es guardar un grupo de registros. Si ustedes recuerdan un archivero, ¿verdad? En un archivero nosotros guardamos allí carpetas, ¿verdad? Y esas carpetas les denominamos archivos. Entonces, un archivo pues contiene un conjunto de registros, ¿verdad? Para tener información. ¿Cuáles son los registros? Los registros es una colección de elementos que tienen algo en común de la entidad descrita. Por ejemplo, un registro podría ser un registro de un cliente que tiene su nombre, dirección, teléfono, ¿verdad? Todo eso de allí están agrupados, todos esos elementos están agrupados. Realmente son los atributos, ¿verdad? Y todos esos atributos de ese cliente en particular se guardan en un registro, y ese registro, que podría ser una hoja, si lo vemos de manera física, se guarda en un archivo que es una carpeta, ¿no? Entonces, esos son los archivos, que son una colección de registros, y los registros son una colección de elementos o campos o atributos. Tenemos también el concepto de clave, ¿verdad? Una clave dice que es uno de los elementos de datos de un registro que se utiliza para identificarlo. Cuando una clave identifica un registro de manera única, se le llama clave primaria. Por ejemplo, si yo tengo un archivo de clientes, ¿verdad? Y en cada registro de cliente tengo los datos del cliente,
podría yo indicar que la cédula del cliente es la que me va a identificar el cliente y como lo va a hacer de manera única, entonces esa cédula es puedo utilizarla como una clave primaria, ¿no? Entonces, esa sería la clave, ¿no? La manera que yo puedo identificar de manera única, ¿verdad? Un registro de un archivo. ¿Sí? Ahora, las claves a veces pueden ser secuenciales. De repente, yo tengo un cliente que, no sé, hace compras de manera personal y hace compras de manera para su empresa, ¿no? Entonces, yo podría crear un código secuencial, ¿verdad? Para que sea la clave primaria, ¿no? En algunos sistemas existe esa tendencia de crear claves secuenciales para identificar a los clientes, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes, del gusto de ustedes. Ya, tenemos una superclave, dice que es un conjunto de atributos que permite identificar inequívocamente a una entidad dentro de un conjunto de entidades, ¿no? Entonces, la superclave, pues, yo no la he utilizado mucho. Tenemos la clave candidata, dice que es una superclave con un número mínimo de atributos. La clave candidata, ¿verdad? Es una clave que podría llegar a ser clave primaria. O sea, tiene los atributos para ser considerada una clave primaria, ¿no? Entonces, antes de nosotros tener una clave primaria, pues nosotros tenemos una clave candidata. La clave primaria dice que es la clave elegida por el diseñador de base de datos para identificar inequívocamente las distintas entidades de un tipo, ¿no? Entonces, una clave primaria identifica de manera única el registro. Realmente la clave primaria es una clave candidata, solamente que nosotros o el diseñador ya eligió que esa va a ser la clave primaria, ¿no? Podemos utilizar varias, ¿verdad? Puede ser la cédula, puede ser un código secuencial, ¿verdad? Puede ser otra cosa, pero ya nosotros decidimos que es así. Tenemos la clave alternativa, que es cualquier clave candidata que no fue elegida por el diseñador de la base de datos. Es decir que no la elegimos como clave primaria, pero podría ser una clave alternativa. Tenemos los archivos maestros. Los archivos maestros generalmente son archivos que contienen registros para un grupo de entidades. Los atributos dice que se actualizan con frecuencia, pero los registros generalmente permanecen permanentes, es decir, que no tienen muchos cambios. Estos archivos tienden a tener registros extensos, contienen toda la información sobre una entidad de datos, ¿no? Dice por lo general, estos registros contienen una clave primaria y varias claves secundarias. Un archivo maestro puede ser un archivo de clientes, ¿verdad? Un archivo de clientes, yo cuando registro un cliente, generalmente yo lo registro y en el día registro muchos clientes, es decir, el archivo va creciendo y creciendo y creciendo. Pero una vez que registro el cliente, rara vez le cambio el nombre o la dirección o el teléfono. Entonces, voy creciendo en registros, pero no lo modifico mucho. Eso es un archivo maestro, ¿no? En un archivo de clientes yo puedo tener como clave el código del cliente o puedo tener como clave la secuencia del cliente. Entonces tengo varias opciones como claves secundarias, ¿verdad? Que podrían ser una clave primaria, ¿no? O sea, tengo varias opciones para clave primaria. Un archivo de productos es el típico archivo maestro de productos. Un archivo de vendedores, de repente no crece tanto, pero bueno, es un archivo maestro. Entonces, ese tipo de archivos que no se modifica mucho y que va creciendo son considerados archivos maestros, ¿no? Tenemos archivos de tablas. Los archivos de tablas tienen datos que se utilizan para calcular más datos o medidas de desempeño. Por ejemplo, si yo tengo el archivo maestro de productos, los archivos maestros de productos generalmente tienen un tipo de producto. Entonces, un archivo de tabla sería ese archivo de tipo de productos, es decir, que yo creo los tipos de productos no crecen mucho, pero una vez que crecen están estáticos. Un archivo de tabla podría ser un archivo de ciudades, ¿verdad? Yo creo las ciudades y una vez que la creo no crece mucho, ni las estoy modificando. Un archivo de tablas podría ser un archivo de colores, ¿verdad? Una vez que yo creo todos los colores no crece mucho, entonces ese no es un maestro, sino que simplemente es como una tabla de referencia. Y esos son los archivos de tabla. De allí tenemos los archivos de transacciones. Los archivos de transacciones son los que se utilizan para las modificaciones
¿verdad? Que actualizan el archivo maestro y que se producen informes, ¿no? Entonces, un archivo de transacciones es un archivo que se genera mucho movimiento, ¿no? Entonces, vimos nosotros anteriormente la entidad de ventas. Entonces, la entidad de ventas es un archivo transaccional porque se va creciendo mucho, ¿verdad? Y de alguna manera modifica, ¿verdad? Los archivos maestros, ¿no? Por ejemplo, un archivo maestro de productos, un archivo de transacción, ¿verdad? Si yo hago una venta, modifica el stock de productos, lo disminuye, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace un archivo de transacciones, ¿no? El archivo de pagos también es un archivo transaccional. El archivo de detalle de ventas es también un archivo transaccional. Entonces, todo lo que registra movimientos o transacciones se considera un archivo de transacciones. Un archivo de informes dice que cuando nosotros requerimos imprimir un informe y no hay impresora disponible, a veces podemos enviar una salida a un archivo en vez de enviarla a la impresora. Entonces, un archivo de informe es cuando nosotros queremos generar un informe y lo volcamos a un archivo y después ese archivo lo podemos imprimir, ¿no? Yo generalmente generaba muchos archivos de informe porque yo hacía muchos análisis de información y de ventas y como para hacer ese reporte o ese análisis, a veces tenía que utilizar queries que tomaban 10 archivos, 12 archivos, hacer unos queries como de media página. Entonces era mucha información. Y una vez que generaba los archivos, yo lo volcaba a un archivo temporal y luego sacaba un reporte del archivo temporal porque era más fácil. Entonces, esos archivos de informe son ese tipo de archivos que los usamos para generar información más fácil. Así, si después me pedían otro reporte o alguna otra cosa, yo utilizaba el mismo archivo que había generado, ¿no? Con la consideración que ese archivo no se actualiza. Cuando yo hago un archivo de informe, no se actualiza. Cosa diferente es que si yo definiera una vista sí se actualiza los datos, ¿sí? Porque se está conectado directamente a los archivos, pero un archivo de informe es un archivo independiente que es como un corte. Entonces yo generalmente sacaba estos archivos de informe los fines de mes, sacaba un corte y ya obtenía la información allí. Ahorraba tiempo de procesamiento porque como estos informes eh, producen mucha carga de procesamiento, una vez que lo generaba ya no tenía que volver a procesar, sino que simplemente tomaba la información del archivo, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos algo de la realidad, dice los datos y los metadatos. Entonces aquí en la realidad nosotros tenemos las entidades y sus atributos dentro de los datos, pues, o sea, lo que nosotros vamos a guardar. Aquí nosotros guardamos físicamente registros, ¿verdad? Y de los registros guardamos los elementos de los registros, ¿no? Entonces este es el modelo conceptual, este vendría a ser el modelo real, ¿verdad? Y obviamente el motor de la base de datos trabaja con metadatos, es decir, donde tenemos definiciones de los registros y definiciones de los elementos de los registros, ¿no? Entonces, todo esto de aquí maneja el motor de la base de datos y nosotros simplemente mandamos la información allí y no nos preocupamos, ¿no? Aquí tenemos cómo sería el modelo de un registro, ¿no? Entonces, aquí tenemos un registro. Este registro tiene el número de pedido, tiene apellido paterno, inicial, calle, ciudad, estado, tarjeta de crédito. Todos estos de aquí son atributos o campos de este registro y uno de esos campos identifica a este registro de manera única con respecto a otros registros y este se convierte en la clave, ¿verdad? Como aquí no tengo mayores opciones, entonces este sería la clave primaria, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos hablando de los registros, ¿verdad? Y de las claves. Ya, entonces aquí ya estamos viendo ejemplos de los diagramas entidad-relación, ¿verdad? Aquí vemos las relaciones, vemos que un producto se relaciona con un paquete de producto, entonces aquí vemos que un producto tiene una relación con un paquete de producto y un paquete de producto está relacionado con un producto. Aquí estamos viendo una relación de 1 a 1, ¿sí? Aunque aquí le han puesto dos rayitas, pues es de 1 a 1, me imagino que es de producto a paquete de producto y acá de paquete de producto a producto es una relación de 1 a 1, ¿sí? Por acá tenemos una relación empleado-oficina, entonces aquí un empleado pertenece a una oficina y una oficina tiene un empleado. Realmente no estoy de acuerdo con esta relación porque la oficina podría tener 0 empleados
¿verdad? O podría tener muchos empleados, pero en este diagrama lo han esquematizado así, ¿no? Un empleado pertenece a una oficina y una oficina puede tener un solo empleado. Serían oficinas muy chiquititas, pero así está expresado. Bien, los diagramas de entidad de relación dice que puede mostrar de uno a muchos, de muchos a muchos. Entonces aquí tenemos otras relaciones entre una entidad médico y una entidad paciente. Entonces, un médico puede atender de uno a muchos pacientes y un paciente se hace atender por un médico, ¿no? De arriba hacia abajo hay una relación de uno a muchos y de abajo hacia arriba hay una relación de uno a uno. ¿Sí? Entonces aquí le han puesto la doble rayita para indicar que es una relación de uno a uno. Un empleado se relaciona con un departamento. Entonces, un empleado pertenece a un departamento, entonces aquí hay una relación de uno a uno, y un departamento puede tener de uno a muchos empleados. Yo realmente pondría aquí que puede tener de ceros, pero aquí lo han esquematizado que puede tener de uno a muchos empleados, ¿no? Entonces aquí estamos mostrando las relaciones de uno a muchos y de muchos a uno. Entonces tenemos relaciones de uno a uno y tenemos relaciones de uno a muchos. Y por acá tenemos relaciones de muchos a muchos. Entonces, un estudiante se relaciona con cursos. Un estudiante puede tener de uno a muchos cursos y un curso puede tener de uno a muchos estudiantes. Entonces, aquí tenemos una relación de muchos a muchos. Acá veamos la entidad vendedor con la entidad ciudad. Un vendedor puede tener asignado de una a muchas ciudades, pobrecito el vendedor se va a sacar la madre, y una ciudad puede tener de uno a muchos vendedores porque obviamente existe la competencia. Entonces aquí tenemos de abajo hacia arriba una relación de uno a muchos y de arriba hacia abajo una relación de uno a muchos. Entonces si vemos la relación que hay entre estudiante y cursos es una relación de muchos a muchos, y si vemos la relación que hay entre vendedor y ciudad es una relación de muchos a muchos. Entonces tenemos relaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Los símbolos que utilizamos en las entidades, entidad relación, pues ya sabemos que las entidades se grafican, ¿verdad? Con el rectángulo. Esto es cuando utilizamos entidades que representan una clase de personas, lugar o cosas, ¿verdad? Estas son entidades fuertes. También tenemos este símbolo de acá, ¿verdad? Un rectángulo con un rombo en medio. Esto utilizamos cuando hay una entidad asociativa, es decir, que es una entidad que no está en el modelo conceptual, sino que se utiliza para unir dos entidades. Anteriormente ya las habíamos visto como entidades transitivas. Y también tenemos una entidad atributiva, que es una entidad que se utiliza para repetir grupos, ¿no? Entonces, esta sí la he visto, esta casi no la he visto mucho. Bien, los símbolos para definir las entidades. Entonces aquí tenemos las dos rayitas que dicen que es una relación de uno a uno, ¿verdad? Tenemos la rayita y la patita de gallo, que es una relación de uno a muchos. Tenemos por aquí la bolita y el palito, que es una relación de 0 a 1, ¿verdad? Tenemos por acá la bolita y la patita de gallo, que es una relación de 0 a muchos. Tenemos aquí solamente la patita de gallo, que es una relación de 1 a muchos, ¿sí? Entonces, tenemos todas estas relaciones. Entonces aquí es cuando dice que es exactamente 1, aquí dice que puede ser 1 o más, aquí dice que puede ser 0 o 1, aquí dice que puede ser 0, 1 o más, ¿verdad? Aquí dice que tiene que ser mayor de 1, ¿sí? Aquí puede ser mayor de 1, ¿no? Entonces, así se lo ha esquematizado, ¿no? Entonces, estos son los símbolos que utilizamos en las relaciones del modelo de entidad-relación. Bien, entonces aquí estamos viendo un modelo de entidad-relación. Este dice que es un modelo del tratamiento de pacientes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, miren que aquí en este modelo de entidad-relación no se han especificado mucho los atributos, sino que se han puesto directamente las entidades, ¿no? Entonces tenemos que un médico se relaciona con un paciente, ¿verdad? Y un médico atiende de uno a muchos pacientes, ¿no? En este caso no le han puesto de cero, o sea, no quieren que ese médico esté en este modelo no quieren que ese médico esté desocupado. Y un paciente se atiende únicamente con un médico.
Yo lo pensaría porque un paciente puede atenderse, si está muy enfermo, puede atenderse con varios médicos de varias especialidades. Pero en este modelo, ¿verdad? Un paciente se atiende únicamente con un médico, ¿verdad? Luego el paciente, ¿verdad? Se relaciona con la prescripción, ¿sí? El paciente se relaciona con la prescripción. ¿Sí? Un paciente puede tener muchas prescripciones y una prescripción puede tener muchos pacientes, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos una entidad asociativa, ¿verdad? Que destruya esa relación de muchos a muchos. Entonces, para destruir una relación de muchos a muchos se utiliza esta entidad transitiva que se llama tratamiento, ¿no? Entonces, ahora vamos, ya no se relaciona directamente, sino que el paciente se va a relacionar con el tratamiento. Un paciente puede tener de uno a muchos tratamientos, ¿verdad? Y un tratamiento debe pertenecer únicamente a un paciente, ¿no? Entonces, aquí tenemos las relaciones que hay entre el paciente y el tratamiento. Y un tratamiento debe de tener una prescripción, ¿verdad? Y una prescripción puede tener de uno a muchos tratamientos, ¿sí? Entonces, ahí esta entidad asociativa, pues está aquí para destruir esa relación de muchos a muchos. Ahora veamos la relación que hay entre el paciente y la aseguradora. Un paciente, pues, debe tener una aseguradora y una aseguradora puede tener uno o muchos pacientes, ¿no? Entonces, esto ha sido, ¿verdad? Por acá fuera han dejado los atributos. Este ha sido el análisis de este diagrama entidad-relación. ¿Preguntas hasta allí? Lo que estaba fuera de las entidades eran los atributos. No. Déjenme compartirles. Sí, ahí las habían puesto así, miren. Por ejemplo, aquí dice nombre médico, dirección médico, teléfono médico, especialidad. Todos estos son atributos del médico, solamente que no las metieron aquí y las han puesto aquí como comentario, pero la notación formal y correcta sería meterlos aquí. ¿Sí? Sería meterlos aquí en el diagrama entidad-relación, pero si los metiéramos aquí, obviamente esto se vería, visualmente se vería no tan claro. Y como ahorita en este diagrama nos está interesando ver cómo se aplican las relaciones, ¿verdad? Entonces los atributos no tienen una importancia en este diagrama que estamos analizando. Entonces ustedes también cuando hagan sus diagramas, dependiendo para quién van a hacer el diagrama, pueden decidir poner o no los atributos, ¿no? En el caso del proyecto PIS, yo estaría de acuerdo que pongan los atributos porque el jurado es un jurado técnico y por lo tanto ellos van a entender el diagrama, ¿no? Entonces, si el jurado fuera un jurado no técnico, de repente ellos les dirían, pongan el diagrama entidad-relación así, sin los atributos. No sé si tienen alguna otra pregunta o inquietud. Ya, entonces, si no hay preguntas, déjenme anotar su asistencia. Voy a anotar su asistencia. Allí ya anoté su asistencia y entonces ahora sí, déjenme parar la grabación para comenzar con el proyecto.